2, 3 y 4. Todos en realidad, hermanos, se tratan de lo mismo que ya hemos visto en la lección, de que no se preocupe, que va a haber alguna cosa, digamos, nueva, que no hayamos analizado, que no hayamos visto, que sea algo que hable completamente diferente a lo que se trata la lección. La 4. 4, bien, hermano. Me quedan 2, la pregunta 2 y 3. Pregunta 2 y 3. 2. Bueno, me queda la pregunta 3. ¿Quién toma la pregunta 3? Sí, bueno, en ese orden, hermanos, nada más tenga en cuenta, memorice cuál es la pregunta que pidió, que se le asignó, y estar atentos para que llegado el momento de nuestra pregunta, pues estemos listos para contestar, para darle un poquito de tiempo a nuestros hermanos de la primera pregunta. Me ha tocado la primera pregunta, y cuando pasamos directamente a la primera pregunta, a veces tal vez ya la estudiamos en la casa, tal vez, pero siempre es bueno volver a repasar lo que son las citas. Vamos a recapitular un poquito, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y mire, en el orden en el que estamos estudiando estas lecciones son muy importantes, porque se acuerda que las 3 lecciones pasadas hablaban acerca de qué? La resurrección de los muertos. La primera de estas 3 pasadas lecciones nos hablaba de que la resurrección de los muertos iba a ser en ¿cuántas fases? En 2 fases. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no, hermanos? ¿Sí? ¿Están concentrados en la lección de hoy? Pero mira, estas dos resurrecciones se van a dar en un orden, y se van a marcar las pautas de los acontecimientos por cosas que nos menciona la Escritura. Y esta primera resurrección se da cuando, justamente, lo que estamos estudiando hoy en esta mañana, con la segunda venida del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, después de esta primera resurrección, viene el Señor Jesús y establece ¿qué cosa? Su reino, que va a tener una duración de ¿cuánto tiempo? De 1000 años. Después de estos 1000 años, ¿sí? Se lleva a cabo la segunda resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Para qué? Condenación. No va a ser para ninguna otra cosa. Entonces es importante que lo veamos y lo entendamos así, porque es en el orden en el que van a suceder las cosas. Bien, amados hermanos, vamos a la primera pregunta. ¿Qué profetizó el Señor Jesucristo acerca de sí mismo? ¿Qué prometió a todos los que creen en Él? Mateo capítulo 24, verso 30 al 31 dice: Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, y con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos del cuarto viento de acá del cielo hasta el otro. Primero de Juan, capítulo 2, versos 24 al 25. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en Dios Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. Dice la pregunta: ¿qué profetizó el Señor Jesucristo acerca de sí mismo? Que veremos al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con gran poder y gloria, y
porque Él prometió a todos los que creen en Él la vida eterna. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Porque en la ley de Moisés, Moisés le dice al pueblo de Israel que entre medio de sus hermanos Dios iba a levantar ¿qué? Profeta. A él deberían de qué el pueblo oír. ¿Y quién era ese profeta que había de venir? El Señor Jesús era ese profeta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo profetizó muchas cosas que habían de venir. Entre tantas cosas que profetizó su segunda venida, ¿sí? Y les dijo cómo iba a suceder, y eso es lo que acabamos de leer, ¿sí? Que lo verían, y que no iba a ser como la primera vez que vino humilde y que nació en un pesebre, ¿sí? Sino esta vez iba a venir con todo su poder y toda su gloria. ¿Y qué les prometió a los que creen en Él? Sencillamente y de una manera muy práctica, ¿cómo podríamos contestar? La vida eterna, ¿sí? Es fácil de entenderlo. Bien, hermano, segunda pregunta. Dice, ¿cómo reaccionan los incrédulos ante la aparente tardanza del regreso del Señor Jesucristo? Segunda de Pedro 3, del 3 al 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. En Lucas capítulo 12, versos 45 al 46. Dice, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Dice Mateo 24 del 37 al 39. Dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice la primer pregunta el inciso A de la pregunta 2. ¿Cómo reaccionan los incrédulos ante la aparente tardanza del regreso del Señor Jesucristo? Según la cita que leímos en Pedro, dice que como burladores, que se burlan y como que no creen, lo escuchan pero no lo ven cierto, se burlan de las personas. Dice, ¿cuál es la razón de la aparente demora? Dice la pregunta, ¿cuál es la razón de la aparente demora? Ay, perdón, hermano, disculpe. ¿A quiénes se asemejan estas personas? Se asemejan a las personas que vivieron en el diluvio, en el tiempo de Noé, que cuando Noé les decía se burlaban. Y ellos seguían, dice que seguían bebiendo, seguían casándose y dándose en casamiento. Y se dieron cuenta que era verdad
pero hasta que vino el diluvio. Así cuando venga sea el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él venga van a creer, pero ahorita muchos no van a creer. Amén. Amén. Gracias, hermana. Mire, hay una cosa que tal vez sea un poquito incómodo mencionar, pero es importante mencionarlo. Nosotros quisiéramos ser positivos, nosotros quisiéramos decir, en la iglesia de Dios no hay personas incrédulas, absolutamente ninguna, ¿sí? ¿Sí? Dentro de nosotros no, dentro de los que nos congregamos no hay ninguna persona incrédula, ninguna persona que dude, ¿sí? Pero no podríamos decirlo con toda confianza. Por lo menos yo no podría decirlo con toda confianza, sabiendo qué mentalidad yo tenía cuando yo era joven. Y esto lo voy a mencionar para los jóvenes y adolescentes, porque les quiero ayudar y me interesa mucho su salvación. Hay una mentalidad enfermiza en el mundo, de la que ustedes deben de evitar contagiarse. Y esa mentalidad enfermiza y dañina que causa lo que es el deterioro moral de la juventud es creer, y pónganme atención a lo que les voy a decir, creer que los padres están equivocados. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, sí lo hemos visto, muchas veces lo hemos visto. Esta mentalidad abunda en el mundo. Muchas veces nosotros vamos a ver que nuestros primos, nuestras primas, nuestros vecinos, las mismas personas contemporáneas a nosotros, que también ya son padres juntos con nosotros, lejos de imitar la crianza estricta y buena que los padres nos dieron y que mucha de la razón por la cual estamos aquí, dan una crianza contraria a eso, ¿sí? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Intencionalmente contraria a lo que los padres nos dieron. ¿Por qué razón? Por creer que los padres estaban equivocados. Lejos de analizar, de ver, bueno, ¿por qué razón? ¿Por qué razón esto es así? Y después llegamos a una edad de madurez y tenemos nuestros propios hijos y nos damos cuenta que los padres tenían razón. Los que tuvimos la grande dicha de tener padres y madres que tenían un temor a Dios, ¿sí? O personas que se interesaban por nosotros y que tenían un temor a Dios y nos aconsejaban, ¿sí? Que tuvimos esa dicha, nos damos cuenta que tenían razón. Pero el orgullo humano es un veneno que hace que estas personas digan, no, es que yo no voy a ser como mi papá, no, es que yo no voy a ser como mi mamá. Y es que por esa enfermiza mentalidad de creer que los padres estaban equivocados y que uno de joven cree saber más que los padres. ¿Y por qué eso lo menciono? ¿Y por qué lo menciono junto con esta? Porque dice que hay incrédulos en la iglesia. Y si yo creo que mis padres están equivocados y mis padres tienen la firme fe de la segunda venida del Señor Jesús, esa mentalidad dañina, ¿a dónde me va a llevar? A ser incrédulo, a no creer que lo que dice aquí la palabra y comenzar a explorar mentalmente otras posibilidades. Y es de donde eso ya viene el joven y llega a su edad de ser adulto, siente la libertad de salir y hacer lo que quiere, y entonces ¿qué pasa? Comienza en un camino equivocado, comienza a alejarse de la iglesia, comienza a vivir de una manera que no le conviene por esta mentalidad dañina y este engaño de Satanás de querer meterles a la cabeza, los padres están equivocados. En sus tiempos las cosas eran diferentes. No había las cosas, como que nosotros al llegar a ser adultos vivimos en otro planeta diferente que los jóvenes. ¿Sí será así, hermanos? Vivimos en otro planeta diferente que los jóvenes, del que nosotros no vemos las cosas que suceden. No vemos nosotros las redes sociales, no sabemos que existen. Sí las sabemos, no sabemos lo que hay en esas redes sociales. Jóvenes, sí lo sabemos. No sabemos qué pasa en los antros y en los bares y en este tipo de lugares. No sabemos, no tenemos ni la más mínima idea. Sí lo sabemos y mucho mejor que ustedes. Y hemos vivido mucho más cosas y nos han sucedido cosas que no queremos que les sucedan.
No adopten esta mentalidad de decir mi mamá es anticuada, mi papá es anticuado. Él no sabe, ella no sabe. Porque entra entonces la incredulidad a tu corazón y te desvía. Y te lleva por otra parte, que es justamente lo que Satanás quiere que tú hagas de joven. Entonces, y eso lo menciono, para que no haya incredulidad en el pueblo de Dios. Cree. El Señor Jesús les decía a los fariseos y a los saduceos, bueno, no me creen a mí, créanme por qué. Por las señales, que crean pues por la palabra, porque Él citaba la palabra. No le creen a uno por uno, está bien, pero crean en la palabra de Dios. ¿Sí? Y tengan su fe firme y cimentada en la palabra de Dios. Bien, hermanos, tercera pregunta. Dice Hebreos 10:37, que es nuestro versículo central. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 8 y 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también Salmo 94, que habla de lo que está hablando el apóstol Pedro. Nos dice de esta manera: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Así que dice la pregunta, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo? Pues nos dice que va a venir, es una seguridad, con esa certeza. Dice, el que ha de venir, Él vendrá, entonces, y no tardará. Entonces, dice que el que ha de venir va a venir, dice que el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿verdad? Aquí en esta parte pues nos quiere decir, oh, no va a tardar, pero ahí lo ponemos con lo que dice el Salmo 94, ¿verdad? Que 1000 años para nuestro Dios es como el día de ayer, como es nada, o sea, porque Él no se mide por un tiempo, ¿verdad? Entonces para Él prácticamente Él no se desespera, no hay una desesperación en el tiempo, que ya falta, no, Él todo lo tiene prácticamente medido y Él sabe, es perfecto en el tiempo. Entonces dice la segunda pregunta, ¿cuál es la razón de la aparente demora? Bueno, la aparente demora es en nosotros, ¿verdad? En el humano, que según está basándose en que se ha tardado mucho, pero esa es solamente mentalidad humana. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que, o más bien la Biblia dice que Él no va a tardar. Nosotros somos lo que estamos haciéndolo, estamos mirándolo de esta forma, que se está tardando, pero realmente Él no va a tardar, sino que nuestro Dios ya tiene prácticamente el tiempo determinado en el cual Él va a venir. Nosotros solamente esperamos ese regreso. Entonces dice, ¿cuál es la razón de la aparente demora? Bueno, en ese propósito de ese tiempo que estamos esperando es para que la predicación cumpla, ¿verdad? Hasta que llegue la palabra a todo el mundo, y los incrédulos, los que todavía no han aceptado el Evangelio, todavía dice que tengan esa oportunidad para que ellos regresen, se arrepientan, para que ellos tengan esa oportunidad de salvación. Entonces vemos que la razón de la aparente demora pues es de que quiere que todos sean salvos. Ajá. Entonces también otra partecita quería, ¿cuál es la razón de la aparente demora? Dice que no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciencia para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, sí era esa parte, que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, gracias, hermano. ¿Están de acuerdo, hermanos? Amén. Mire, hay algo importante que uno tiene que entender acerca de esto.
y lo tiene que entender uno, porque uno muchas veces comete un error al que yo le llamo humanizar a Dios. ¿Y a qué me refiero con humanizar a Dios? Que uno cuando, y lo hace uno en ignorancia, porque ya uno cuando comienza a entender la palabra de Dios, uno entiende que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es muchas cosas, sencillamente que el ser humano no es. Entonces no debemos de cometer la falta de creer que Dios es como el ser humano, no, en ninguna manera, ¿sí? Entonces, y esto es importante, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos una percepción humana y alejados de la Escritura no entendemos la percepción de Dios, ¿sí? Nuestra percepción es una y nuestra percepción es otra, ¿sí? Y pongo como ejemplo que uno de padre le dicen a uno, vamos a tal lugar, no está tan lejos, está como a 2 horas de aquí. Uno dice, bueno, y uno ha manejado muchas distancias y todo, y uno dice, bueno, 2 horas no es tan lejos. Si lo compara uno como decir viajar a otro estado o a la mitad del país. Pero el niño, ¿cómo lo siente? Decirle 2 horas, no, vamos de aquí a 2 horas. Y entre más pequeñitos, lo sienten como una eternidad. Si al niño le dicen, si uno le compra algo, no, esto no es para hoy, es para que te lo comas mañana. ¿Qué le hace uno al niño? Uy, siente como que es un castigo tan tremendo, porque dice, y yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, mañana. Y yo decía, todo lo que queda de hoy, toda la noche y hasta mañana. Y yo decía, no, es mucho tiempo. Pero ya uno de adulto, uno dice, oh, mañana, no, pues está bien, ya es mañana. Y esto estamos hablando de comparando seres humanos con seres humanos. Ahora, ¿cuánto más, hermanos, si comparamos a un ser humano con Dios? Uno lo toma por tardanza, porque el ser humano es impaciente. El ser humano muchas veces comete el error, y aún en los caminos de Dios, y esta es la parte que nos compete a nosotros, aún en los caminos de Dios queremos que las cosas sean flexibles conforme a nuestra conveniencia. Pero si es así o no es así, no. Entonces esto que nos habla acerca del tiempo y cómo Dios ve el tiempo, lo que yo alcanzo a rescatar es de que Dios sabe cómo va manejando el tiempo y no está haciendo una cosa a la vez, está haciendo muchas cosas a la vez. Mientras el pueblo de Israel tiene un velo, a la misma vez la gracia llegó a ¿quiénes? A los gentiles, ¿sí? Y mientras están cumpliendo todas las cosas que el Señor Jesús dijo que sucederían en estos postreros días, sigue esa puerta abierta de la gracia y sigue habiendo oportunidad para aquellos que quieran alcanzar la vida eterna, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas sucediendo a la misma vez, pero lo hermoso y lo bello de todo esto es que Dios lleva el completo control de todas las cosas. Y Él sabe en qué momento es de que dice, ahora. Y el Señor Jesús entonces viene, ¿sí? No es y nunca va a ser conforme a la conveniencia del ser humano. Porque pasan generaciones, y pasan generaciones, y pasan generaciones, y estoy seguro que cada generación quisiera que fuera en su tiempo. Una hermana me decía llorando, es que el hermano tenía la esperanza de que en su tiempo él viera al Señor Jesús venir. Sí, sí lo creo, pero también creo que muchos otros hermanos de muchos otros años también tuvieron la misma esperanza en su vida, de ver al Señor Jesús venir en vida, ¿sí? Pero Dios sabe el tiempo que lleva. Lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos fieles en el tiempo que estamos, y lo que a cuanto a nosotros personalmente nos corresponde. Bien, hermanos, vamos a pasar a la cuarta pregunta. Dice, ¿cómo exhorta el apóstol Pablo a esperar por el Señor Jesús? Y la segunda dice, ¿cómo debemos esperar la segunda venida del Señor Jesucristo? Y la lectura se encuentra en Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza,
que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y luego tenemos en el capítulo 10, versos 35 y 39 de Hebreos. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Y también tengo la última lectura en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 14. Dice el 14, por lo tanto, amados míos, mientras están en espera de estas cosas, sean diligentes para que sean hallados por Él en paz, sin mancha e intachables. Ustedes pues, amados míos, estando de antemano al tanto de estas cosas, guárdense para que no sigan el error de los desordenados y caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de